Ser tú mismo. Sana tus emociones. Ámate. Dejar ir. Esto es Terapia de Grupo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos locuaces del mundo? Es hora de Terapia de Grupo. ¿Cómo están, queridos? Bien aquí, locos. Excelente. A mí me parece que el día de hoy es un tema medio cañón, un poco desconocido, aquí nuestro experto nos lo dirá, pero el estrés, la vida cotidiana, ¿puede afectar tu vida sexual? Puede generar ansiedad. E incluso eliminar el deseo sexual. Justo se ha realizado un estudio por la sexóloga y psicóloga española Mamen Jiménez que establece que si pensamos en el estrés como una respuesta del organismo, esto es un peligro, el deseo es lo primero que va a desaparecer. A mí me viene a la mente no solo lo sexual, sino todas las áreas también de deseo. Cuando estamos estresados, nuestro sistema como que se apaga, como que va, ¿no? Como que apaga una parte, y el sector, en este caso lo que estamos viendo, el sector erótico, pues obviamente ya no presta atención y busca solucionarse y requiere, pues esto creo que requiere nuestra atención plena, ¿no? A lo mejor no disfrutamos los momentos que valen la pena. O ni siquiera los buscamos, que yo creo que eso es parte como Ay, me siento que identificado. puede ser un síntoma grave ¿Y también. saben a eso cómo se le llama? No. Ah, ya, ¿en serio? Bueno, Sí. se le llama ansiosexualidad y para eso trajimos un expertazo del tema, pero no solo en ese tema. Él es psicólogo, es maestro CEO en competencias educativas y organizacionales, es abogado en formación, especialista en sexualidad humana y psicología criminal, Wow. es terapeuta holístico, psíquico y educador sexual, y por eso Ok. nos va a venir a hablar de este tema Sergio. Tage. Sergio Pérez. Ok. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y darnos Un gustazo Ay, para gracias mí por poder aceptar estar la con invitación. 3 celebridades padrísimas. Ay, Muchísimas. ¿Qué En te eso tomas? andamos, hijo. No, al Qué bueno que te contrario. diste cuenta, Manto. No. Por eso nos cae bien. Afortunadamente, después me van a desconocer. Ay, ¿qué ¿sí te pasa? calmas? Oye, Serge, antes que nada, gracias por aceptar la invitación a este podcast de locura que se llama Terapia de Grupo. Y con este tema, que además fue sugerencia de él, y que Ok. acabo de ver que está muy en boga, porque justo buscando un poco de información, vi como muchos artículos al respecto en El País y así, que hablan, Claro. en efecto, sobre este, digamos, proceso que genera el estrés, pero particularmente sobre nuestra parte erótica, digamos, de Exacto. alguna manera, ¿no? Cuéntanos. Exactamente, ansiosexualidad o ansiedad sexual es algo que justamente me gustó mucho lo que comentó Iván. Existe y es algo que existe, pero que muchas personas desconocen. ¿Por qué lo desconocen? Porque de la sexualidad casi no se habla. Es hablarlo en voz baja, es hablarlo híjole, atrás de la puerta porque te van a escuchar los demás y en voz bajita porque si empiezas a decir sexualidad, híjole, Eres un te locochón. espantas. Eres un locochón, eres un pervertido, estás pensando en no sé qué cosas y todo el día Enfermo, estás de enfermo. morboso y enfermo, ¿no? Efectivamente, y lamentablemente no se habla de este tema de ansiedad sexual porque estamos tan acostumbrados a ver cierto tipo de contenido en los medios de comunicación que es como nuestro tutorial o como nuestra maestra. Y en este caso voy a tomar el tema de la pornografía porque efectivamente Santo es Cristo. quien nos enseña al final de cuentas, principalmente a los hombres, y no quiere decir que a las mujeres no, pero los hombres llevan o guían a la mujer, en Sí. este caso, a hacer ese tipo de actos. La ansiedad sexual es como un tema de ansiedad, ¿no? Hablemos de un trastorno de ansiedad generalizada o hablemos de ansiedad en situaciones específicas. Sin embargo, la ansiedad, para entender qué es ansiedad sexual, definamos ansiedad como ese estado mental de prevención que te va a ayudar a prepararte en el futuro y que va a tener repercusiones físicas. Entonces, eso es lo mismo en la sexualidad. Lo que sucede aquí en la sexualidad es, híjole, es que si mi pareja
piensa que yo, por ver cierto tipo de contenido en cierto tipo de videos, en imágenes, en revistas, yo no cumplo la expectativa de hacer lo que él está viendo, yo estoy mal. Y eso a mí como mujer, en este caso, me produciría esta ansiedad por estarme preocupando justamente de llegar a cumplir la expectativa que en este caso quiere mi pareja. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, claro. Sí, nos ha pasado, yo creo, ¿no? Yo creo que era justo lo que te iba a decir. Porque, vaya, es verdad que las líneas de pensamiento entre hombres y mujeres es como muy diferente en función del sexo. Claro. Las mujeres siempre tenemos como esta inseguridad. Le voy a Exacto. gustar, no le voy a gustar. Se me va a ver la lonja. Ajá, que se haga Claro. con la luz apagada. ¿No? De hecho, cierto. Con la ropa De puesta, hecho. casi. Sí. ¿no? O sea, Sí. es decir, son demasiados los tapujos que Claro. obviamente por una educación conservadora traemos, que es muy complicado que disfrutemos o que la mayoría disfrute de estas relaciones sexuales plenas. Claro. Y si a eso le agregas que yo estoy viendo que mi pareja está buscando otro tipo de cosas, pues no, o sea, ya valí, Claro. ¿no? O sea, Ujú. yo soy cero lo que él ve, Claro. ¿no? Claro. O sea, Exacto. o lo que él necesita, porque ojo, ¿no? Siempre pensamos como en función de la otra persona, Exacto. y entonces es como, claro, él es lo que necesita, Exacto. y yo no estoy cumpliendo con esa expectativa. Exacto. Va más o menos por ahí. lo que nos Exactamente. explicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la expectativa sube, la capacidad amatoria disminuye y el estrés aumenta. Entonces, yo no estoy disfrutando un encuentro erótico sexual justamente por estar pensando en querer cumplir las expectativas del otro y ni siquiera mis propias expectativas. Entonces, eso nos lleva a tener este tipo de ansiedad sexual. Otra situación para poder hablar de ansiedad sexual sería este tema, por ejemplo, no tan grave o ya en un tema patológico, digámoslo así, sería como, por ejemplo, cuando es tu primera vez. Cuando es tu primera vez, dices, híjole, es que no sé cómo hacerlo, híjole, es que cuánto tiempo tengo que durar en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, híjole, es que si no lubrico, es que si no Me va a tengo el doler. orgasmo, en este caso me va a doler y si no lo hago, mejor lo finjo porque si no, va a decir el chamaco con el que estoy Ajá. que no lo hizo bien, ¿no? Entonces voy a lastimar sus emociones, sus sentimientos y a veces se llega mucho a mentir en esta parte. Yo siempre sugiero que siempre exista una comunicación en el que se digan las cosas. Total. No me gustó esto, ¿sabes qué? Podemos intentar esto, podemos hacer aquello, ¿sabes qué? Va a ser mi primera vez. ¿Por qué? Porque si no lo hablamos, si no lo expresamos, nos vamos a empezar a inhibir, nos vamos a empezar a bloquear y justamente como lo comenta Ale, va a doler. Entonces, una penetración siempre va a ser dolorosa en una primera vez, siempre y cuando no te traten de una forma o con un afecto en el que se reduzca la tensión y obviamente se produzca una distensión corporal, porque ahí ya estás presentando esos síntomas como de, híjole, me va a doler, híjole, es que ¿qué se va a sentir? Híjole, es que me Estoy han toda hablado tiesa. que una experiencia de este tipo es dolorosa y que voy a sangrar y que no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, estás pensando tanto en lo que puede pasar y no te conectas en el momento. Y como no te conectas en el momento, no estás disfrutando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Esto le puede pasar también a un hombre, me viene a la mente, si tiene una ansiedad de que pues, no tenga una erección. hay muchos casos, por ejemplo, en consulta que dicen, híjole, es que no tengo justamente una erección y realmente esto es precisamente por dos situaciones que yo he detectado en consulta. Una, el grado de exigencia que puede existir por parte de tu pareja de, híjole, es que esta persona quiere que yo tenga un encuentro erótico sexual con ella, pero a ella le gustan los penes grandes. Entonces, ¿qué sucede? Hay hombres que dicen, híjole, es que mi pene no es grande. A lo mejor está en el promedio 12, 15 centímetros en México, pero quieren 20, 22 centímetros. Puede producir justamente ese grado de ansiedad.
¿no? Claro. Porque estoy pensando en el tamaño. ¿Y qué pasa con un tamaño de pene grande? Siempre he dicho, un pene grande para lo único que sirve es para doler y para lastimar. Entonces, realmente no quiere decir que todos, pero depende también mucho el trato que da el hombre, porque a veces este grado de ansiedad sexual se da por no tener un juego previo. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque las personas siempre han pensado en el tema del coitocentrismo. Híjole, queremos tener A lo encuentros que voy. eróticos sexuales y a lo que voy, al grano. Y dicen, híjole, es que no duré 25 minutos como yo lo vi en ese video. En la última película Claro. que me chuté. Claro, incluso no solo el tema de erección, sino de eyaculación, porque te dicen, híjole, es que yo tengo un problema de eyaculación precoz, y cuando ya les preguntas cuánto tiempo es el que te tardaste en venir o cuánto tiempo fue el momento en que eyaculaste, te dicen 10 minutos y dices, oye, pues qué campeón, ¿no? Eso no Porque es. dices, es el promedio. Entonces, ¿por qué tienes que estarte exigiendo más de lo que la capacidad del ser humano puede dar? Realmente este tipo de contenidos han venido a distorsionar mucho el tema de la sexualidad y eso ha generado también el que elevemos las expectativas y que no estemos disfrutando en el momento. Totalmente. Tiene que ver algo con la aceptación a uno mismo. Tiene mucho que ver con el tema de autoestima, efectivamente. Ajá. Cuando tú no te sientes bien con tu cuerpo, cuando tú no tienes un esquema de autoconocimiento que es la base de la autoestima, pues obviamente vas a crear cierto tipo de inseguridades. Lo que comentaban al inicio, ¿no? Es que no quiero que me vea porque tengo una lonjita, no quiero que me vea porque el tamaño de mi pene es pequeño, no quiero que me vea porque mi vulva es pues muy blanca y a lo mejor en lo que yo vi era un tono no tan blanco, ¿no? Entonces, ¿qué Bronceado. sucede? Exacto, era un tono bronceado, exacto. Entonces, te empiezas a, como personas queremos emular lo que vemos y realmente no empezar a reconocer o aceptar nuestro cuerpo. Entonces, de ahí vienen muchos problemas de ansiedad sexual. Ahora, algo que mencionaste que a mí me llama mucho la atención, la comunicación con la pareja, ¿no? Ujú. Claro, uno tiene que saber qué le gusta, ¿no? Para que de ahí podamos seguir en el proceso. Pero la segunda, si yo ya observé, ya determiné que no me gusta que me haga tal o cual, ¿no? Porque eso no me prende. Claro, claro. Y es muy difícil como pareja de pronto poder hablarlo y que obviamente no te genere esta ansiedad, Ujú. ¿no? De decir, ¿cómo le digo que me choca, que me muerda, ¿no? O sea, Claro, claro. o lo contrario, Que lo hagamos ¿cómo, en el parque. cómo le pido Ándale. que me amarre, ¿no? Sí, Habrá claro. gente a la que le guste Sí. ese tema. Qué Sí. loca eres. Qué O sea, sí, bárbara, pero no. Sí. Sí, pero suéltenme, me lastima. Ajá. Entonces te dejo. Me lastiman. Insisto, cierto. ¿cómo poder lograr esta comunicación en pareja? Muy importante, siempre se deben de establecer en una relación estos comunes acuerdos. Si bien es cierto, es muy difícil o pareciera difícil o complejo establecer esa comunicación, pero base importante de la comunicación es la confianza. Si no te atreves a decirle a la persona lo que no te gusta o lo que te gusta, es porque justamente no estás teniendo esa solidificación de la confianza. Ni siquiera estás teniendo confianza contigo mismo porque efectivamente para poder decir algo tienes que sentirte tú primero seguro y sentirte obviamente en confianza con lo que vas a externar y encontrar la forma en cómo decirlo. Porque en muchas ocasiones llegan las personas y de forma tajante, híjole, no me gustó tu desempeño sexual, ¿no? O no me gustó el Sí. tamaño de tu pene. Te o pongo 6. híjole, etc, te pongo un 6, un 5, Tus expectativas 5, ¿no? eran muy altas. Entonces, Ay, justamente es tener una confianza contigo mismo y posteriormente crear una confianza con tu pareja. Es como el tema de, híjole, yo no puedo decir un te quiero y no puedo decir un te amo si tú no te quieres y no te amas.
no lo haces vibrar. Entonces, este tema de la comunicación funciona de la misma manera. Si no empiezas a tener confianza contigo mismo y no empiezas a sentirte en esa, obviamente, forma de conocerte, de poder expresar lo que sientes, en el tema de pareja no va a funcionar. Porque te va a costar trabajo y vas a decir lo voy a lastimar o la voy a lastimar. Pero también parte, yo creo que es bidireccional, entiendo que es el sentido de la comunicación, pero también parte entonces de un conocimiento. A mí, en primer lugar, ¿qué es lo que me gusta? Y ya una vez sé lo que me gusta y lo puedo compartir, porque si no, pues por ahí no. Claro. Sí, por eso lo que decía, es importante tener buena autoestima. Exacto. Cuando tienes buena autoestima, te conoces y puedes expresarle a los demás lo que te gusta, lo que no te gusta. Y si no tienes buena autoestima. Obviamente con un buen tono de voz, buscando el momento ideal, claro. ¿no? Las palabras. Y como dices, o sea, si no hay un buen esquema de autoestima, ¿qué va a suceder? Pues voy siempre directo al grano, busco mi propio placer, no busco el de la otra persona. ¿Y qué tiene de malos? Ay, no. O sea, tampoco es malo. No, tampoco es malo, ¿no? Pero al final de cuentas sería un tema a lo mejor de egocentrismo por pensar únicamente en ti. ¿Por qué tendrías que pensar en ti y no pensar en la otra persona? Incluso en los temas hablemos, por ejemplo, de personas que se dedican al tema de prostitución, incluso hay hombres que refieren que no solo buscan el placer de ellos, sino también el placer de ellas, justamente para poder decir, estoy haciendo algo que me gusta y que me está produciendo también satisfacción, porque al final de cuentas, el ver a la persona que tiene una expresión facial de orgasmo y de que lo está disfrutando, a la otra persona le genera, híjole, soy quien en la cama, ¿no? Claro. Entonces, justamente entramos en esa diversificación, incluso emocional. La base de la ansiedad, o más bien la emoción base de la ansiedad, es el miedo, es el temor. Entonces, siempre vivimos con miedo, siempre vivimos con temor, con el qué va a pasar, con el, híjole, ¿lo va a disfrutar? ¿No lo va a disfrutar? ¿Le está gustando? ¿No le está gustando? ¿Estoy aguantando los 20, 25 minutos? ¿Los aguantarías perfecto si empiezas a hacer un cortejo, un preámbulo, un juego previo en el que empieces a disfrutar completamente esa parte y evitar esos temas justamente de inseguridad? Oye, Joni, ¿qué otros factores podrían como generar ansiosexualidad? Podría generar el tema de la violación. No en todos los casos, porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y nuestro aparato psíquico va a funcionar de una forma totalmente diferente. Y no quiere decir que en todos los casos una persona que sufrió una violación va a tener ansiedad sexual. Efectivamente, personas que han sufrido violación pueden tener esta ansiedad precisamente porque están con ese trauma, esa vivencia, ese estrés postraumático que les hace pensar que todo siempre va a ser así, doloroso. Incluso aquí hago un paréntesis porque tiene mucho que ver el tema de la lubricación. Una vagina lubricada no significa que esté excitada. Y muchos hombres piensan que, híjole, ya estoy teniendo un encuentro sexual, está lubricando y soy un rey. Hice un buen previo. Pero ni siquiera, ¿no? Incluso en consulta, exacto, incluso en consulta llegan a decir, ¿cómo puedo distinguir que está fingiendo y de que no lo está fingiendo? Y les digo, ay, compadre, si no sabes distinguir entre cuál es el perejil y el cilantro, ¿vas a saber distinguir esto? No. Es algo que justamente vivimos en esa idea tan errónea de querer cumplir expectativas que en muchas ocasiones son irreales. Sí, ¿sabes? totalmente. Fíjate que ahorita que mencionabas lo de la violación, recordé a una persona que conocí hace algún tiempo y platicando, me acordé porque no pienso que no es solo el tema de la violación. Justamente esta persona
teníamos como amigos en común y entonces ya sabes que de pronto las charlas de mujeres Claro. solemos de pronto también hablar del tema sexual, es real, chicos, sí lo hacemos. Qué bárbaro. Y entonces, platicando justamente en una reunión con puras mujeres, que éramos como 8 mujeres, cada una como que estaba expresando un poco de cómo había sido su primera vez. Claro. Entonces ya sabes, desde la que le dolió mucho, desde la que no Exacto. sangró, desde la que, porque como bien dices, cada cuerpo es diferente. Lo que más me sorprendió fue que esta chica no decía nada, sí se reía con todas y jaja, no sé qué. Ella sabíamos que había tenido como sus noviazgos y demás, ¿no? Y a la hora en la que le preguntamos, no era algo que quisiera contar, pero con el ritmo de la conversación se dio. Y entonces nos cuenta que su primera vez fue desastrosa. Fue una experiencia súper dolorosa, a pesar de que sí era su pareja, Claro. era un novio al que quería, estaba lubricada, cumplía como con muchos factores. La experiencia per se había sido muy frustrante y dolorosa, supongo como referías Claro. hace poco con respecto a las expectativas, ¿no? Pero entonces para ella no fue una experiencia grata. Y eso, a mí, digo, mi conclusión Sí. fue que para ella fue la definición del resto de sus Exacto. relaciones. Y cayendo, que te estoy hablando Claro. que ya tenía años que había pasado su primera vez, y en la charla, cayendo en la misma charla que teníamos todas, me doy cuenta de que ella no disfruta del sexo por lo mismo. Wow. Entonces dije, a ver, o sea, como que ¿por qué no has hecho algo al respecto? Por eso, hablando un poco de lo que dices ahorita, que no es solo un esquema de violación, sino que simplemente ella Exacto. tuvo una muy mala primera experiencia sexual, ¿no? Que no En tuvo donde que ser sufrió necesariamente violentada, Ajá. pero eso le define a ella como el Claro. camino de sus Claro. relaciones sexuales. Claro. ¿Cómo pueden como caer en el sentido de con lo que dices, que no todo lo que van a vivir tiene que ser igual? Justamente en reeducar a su cerebro, en el poder de cierta forma aterrizar bien, yo siempre digo los pies en la tierra, debes de consultar fuentes de información que te permitan estar en una realidad, porque la sexualidad se ha distorsionado muchísimo. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Es como un teléfono descompuesto. Yo le paso a él la información porque me preguntó y ni siquiera digo que fue algo mío, digo el primo de un amigo. Exacto. Me platicó esto. Somos Oye, ¿tú primos. ¿Qué opinas? Y él nuevamente a lo mejor te da una respuesta por no quedarse con la duda y después va contigo y te dice otra vez, ¿qué crees? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y empezamos a distorsionar la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Tenemos ya una cierta información en nuestra cabecita, tenemos que empezar a reeducarla con una nueva información que realmente sea confiable y fidedigna. Porque si no lo empezamos a hacer, vamos a seguir siempre viviendo engañados y vivir engañados no nos va a permitir disfrutar de una sexualidad plena y placentera por siempre estar queriendo cumplir expectativas, por querer emular cierto tipo de situaciones que hemos visto en algún momento de nuestra vida o que también correspondan a justamente eso. El primo de un amigo me comentó que se hace así o que se hace asado. Claro. Entonces, ahorita con lo que me comentas, me haces ver esta situación en terapia de pareja, por ejemplo. Llegan algunos pacientes y me dicen, híjole, es que está pasando esto en la relación, en los encuentros eróticos sexuales. Principalmente refieren, él me está incitando a tener encuentros eróticos sexuales, yo no quiero, y obviamente eso también es un factor para detonar ansiosexualidad. Claro. Porque si tú no quieres, obviamente, ¿qué va a pasar? Tu penetración va a ser dolorosa. Y obviamente al ser dolorosa, tú no estás disfrutando y solo por el hecho de cumplirle, tú ya estás teniendo un problema. Ya ni siquiera él, sino tú por darle esa cabida a sí, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque te tengo que dar ese gusto. Y eso viene mucho de una cultura machista, ¿no? Como en el hecho de, híjole, es que el hombre siempre que quiera tener un encuentro sexual, tú como mujer se lo tienes que dar. Entonces,
justamente esto empieza a provocar también otro tema de ansiedad sexual. ¿El estrés en el trabajo o el trabajo mismo, la cotidianidad, produce ansiedad sexual? Puede llegar a producir ansiedad en situaciones específicas, pero más bien pudiera que en algún momento por tu desempeño laboral, el que te sientas muy estresado, tu capacidad amatoria disminuya y obviamente por esa situación también sentir cierto estrés porque dices, quisiera tener estos encuentros eróticos con mi pareja, pero no los estoy teniendo porque me siento cansada, porque no tengo ganas, y eso te puede producir justamente esa ansiedad. Pero ya no como tal en un encuentro erótico, sino ser un factor externo que se involucre para convertirse en ansiedad. Al contrario, ahí hay que Ajá. echarle Ahí hay que ganas. echarle. Entonces, cuando Justamente, estás ahí, ya justamente. echarle Pues cañón ganas. Porque A mí lo que me viene a la mente que es un tema de, pues también cómo saber o cómo llevar todo esto cuando es un tema tan poco hablado. Sobre todo. Sobre todo. A ver, tenemos nuestra gustada super sección Ajá. que se llama Lo que no sabía que ahora sé. Charito. Ok, chavandósale, me haces ser la primera, hija. Está bien. A ver, yo Es lo que luego te roban las ideas. Para que sí, no ya te sé. duermas. La emoción base de la ansiedad es el miedo. Me quedo con esta Me reflexión robaste y con mi- el hecho de trabajar en mi propia autoestima para poder llegar a un encuentro sexual Claro. sin esta ansiedad, ¿no? Sobre todo placer. Sí. Me viene a la mente que es un tema de género, o sea que para las mujeres son más abiertas que los hombres, y es un tema de reconocimiento hacia ti mismo. Entonces a veces lo que comentábamos, y lo que comentaba aquí Sergio, nuestro experto, que decía que pues a veces si tú no te conoces, no sabes cómo puedes partir de algo, si tú mismo no sabes qué te gusta, cómo te gusta, dónde te gusta, por qué te gusta, pues, cómo quieres brindarle algo, y eso también te genera ansiedad. Ujú. ¿Vale? Yo me quedo con la comunicación, que es súper importante con tu pareja, el compartir cómo, qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? Que eso también es importante, y que sea como la base de la que puedan partir una relación sexual placentera. Sergio, Claro. ¿con qué te quedas? Yo me quedo con que justamente el miedo es la peor discapacidad que puede tener una persona en su vida y que la sexualidad es un regalo que tenemos todos los seres humanos, que lo tenemos que hacer, trabajar desde lo cerebral y hacer consciente, y el placer es un derecho que nos corresponde a todos. Entonces tenemos que empezar a trabajar sobre nuestro esquema de autoconocimiento, de autoestima y obviamente entablar comunes acuerdos, comunicación con la pareja para vivir una sexualidad plena y placentera y evitar estos temas de ansiosexualidad. Tú muy bien. Sí. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook como Si Consulta con Sergio TH, en Instagram como Sergio-TH, TH es TYEICH, y en Twitter como @TH Sergio. Y también mi línea abierta al público en general, 5512-767650. Ay, sí, por favor, cualquier duda, mejor pregunten. Sí, no se porque yo queden sí con no voy la a decir duda. otra cosa. Tome Muchísimas terapia. gracias. ¿Tienes alguna recomendación que darnos? Recomendaciones. ¿Alguna serie, película, libro? Como pudimos determinar, la sexualidad tiene que ver mucho con un tema de autoestima. Me gustaría recomendarles el tema de el libro Enamórate de ti, de Walter Rizzo, Cómo no, un que librazo. justamente es un librazo padrísimo que te lleva a esta parte de la introspección, que te lleva a esta parte del equilibrio, cómo no excederte, por ejemplo, en temas de exceso de autoestima y que se convierte en un egocentrismo. Es un libro realmente bien padre, bien interesante, y ojalá y lo puedan leer para que justamente se conozcan más. Y además Walter Rizzo es un buen. Sí, es un Sí. buen paso. Muchas gracias a Muy padre. Estudio 606, ¿verdad? Por la producción, a Pablito Sámano, que estuvo detrás de los controles y que es nuestro productor a cargo. Muchas gracias, Pablito, Saludos, por Pablito. todo. Así que, locuaces, despídense. Nos Adelante. despedimos ya. No, tú yo siempre, no quiero hablar despídete. tanto porque Queridos traigo voz locuaces, nos escuchamos en la próxima. Les mando un abrazo. Síganos en redes. Aquí estamos con mis queridas locuaces. Tú.
Cuídense mucho, pórtense mal y cuídense bien. Perdón, ya dije otra vez, cuídense mucho. Yo digo que Adiós. sí a todo. Adiós. Yo digo que se cuiden. Esta fue una producción de